En esta oportunidad tenemos a Verónica Viñas Vélez. Ella es especialista senior en desarrollo rural sostenible y gestión ambiental, ingeniera agrónoma con estudios de maestría en agronegocios y magíster en gestión del turismo sostenible, especialista en diseño e implementación de proyectos sostenibles con tecnologías apropiadas y renovables, ecoaldeas, granjas interactivas, innovación en econegocios, turismo sostenible, entre otros, con más de 25 años de experiencia diseñando, implementando y coordinando proyectos de desarrollo rural sostenible, consultora en proyectos nacionales e internacionales en temas de econegocios, innovación y desarrollo. Además, ha realizado alianzas, convenios y proyectos conjuntos con cooperación internacional, empresas, ONGs y el Estado a través de municipalidades y gobiernos regionales a nivel nacional. Damos la bienvenida a Verónica. Verónica, bienvenida a la sesión número 7 y te dejo con la sesión. Muchísimas gracias, María Angélica. Gracias a IPARC por la invitación, por estar aquí y compartir con ustedes en esta mañana algunos conocimientos que a lo largo de mi experiencia he podido adquirir y quisiera que estas 2 horas que estamos con ustedes, con todos los chicos y los jóvenes de esta quinta escuela, podamos de alguna manera también interactuar y si hay preguntas, si hay comentarios, si creen a bien interrumpir para poder preguntar, por favor, estén en toda la disposición de hacerlo. La idea es que mientras también yo vaya de alguna manera relatando y comentando esta exposición, pues ustedes también puedan ir retroalimentándose, ¿no? Y ir interactuando conmigo y con ustedes. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder iniciar. El tema de hoy, ustedes ya lo conocen, es cómo elaborar una línea de base para un proyecto de desarrollo rural. En la sesión anterior, por lo que sé, han estado ustedes hablando y la exposición acerca del diagnóstico, ¿verdad? Ya me imagino que todos ustedes conocen esta gran herramienta que es el diagnóstico comunitario participativo. Ahora vamos a, digamos, como un paso siguiente a esto del diagnóstico, vamos a tratar sobre cómo elaborar esta línea de base. Voy a ver, compartir pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Estamos bien? Si me pudieran indicar si ya se ve la pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Perfecto. Se me escucha también bien, ¿no? Entonces todo conforme para poder iniciar. Sí, sí se ve y sí se escucha. Ok. Sí, se ve, sí, sí. Bueno, como les comentaba, vamos a aprender ahora a hacer y cómo elaborar una línea de base por un proyecto de desarrollo rural. Cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de desarrollo, se nos vienen a la mente muchas ideas, ¿verdad? Y más si estamos dedicados al sector rural. Cuando se habla de desarrollo, a veces podemos distinguir varios tipos, ¿verdad? Porque ustedes seguramente a lo largo de todas sus sesiones han podido comprender esto, ¿no? Si hablamos de desarrollo, podemos hablar de un desarrollo económico, de repente podríamos hablar de un desarrollo ligado a un crecimiento del sector rural, de repente hablamos de desarrollo, pero orientado a las inversiones, ¿no? Netamente económico y dedicado a las inversiones. O podríamos hablar también dentro del desarrollo rural al bienestar, ¿no? Al bienestar de las poblaciones, a mejorar la calidad de vida, a que esa parte social, cultural también esté involucrada. Entonces, por eso que cuando se habla de estos proyectos de desarrollo rural, tenemos que saber bien cuál es el enfoque del proyecto al cual queremos realizar o al cual queremos, en el cual queremos participar, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque hay un contexto para analizar un poco cómo se elabora un estudio de base, ¿no? El contexto son los proyectos. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que se utiliza para la evaluación de los proyectos, para darle un seguimiento y saber cómo vamos en los proyectos.
Entonces aquí, como ustedes ven, ese es, digamos, un poco las etapas de los proyectos. En general, ustedes seguramente que los conocen, comienzan con la idea, luego la planificación, luego la ejecución, viene el seguimiento, la evaluación, y luego las lecciones aprendidas, o en algunos casos les llaman el cierre, en otros casos conclusión, en otros casos verificación. Inclusive, cuando es la primera etapa, cuando uno va a diseñar un proyecto, también se le dice la etapa de diseño, o la etapa, perdón, de identificación de la idea. El inicio del proyecto es cuando recién tenemos esta idea y no sabemos cómo aterrizarla. Es el inicio, ¿no? También en la etapa de planificación se puede llamar etapa de diseño, cuando ya te sientas y vas elaborando con qué herramientas, con qué metodología, a qué población me voy a orientar, etcétera, ¿no? Y ya en la tercera parte, que es la ejecución o la puesta en marcha. También ustedes van a poder encontrar en algunos tipos de proyectos que dicen puesta en marcha, o sea, que es realmente el inicio operativo, ¿no? del proyecto. Y como ya les había mencionado, en la parte de seguimiento, también otros le pueden llamar control. En proyectos empresariales les dicen evaluación, seguimiento, etcétera, ¿no? Y como les mencioné al final, hay una parte donde uno retroalimenta en el proyecto y saca lecciones aprendidas, ¿no? Esto a veces mucho más referido, de repente ustedes lo han visto, en proyectos sociales. También le dicen cierre. Si hablamos de proyectos, por ejemplo, mineros, hablan del cierre de mina, ¿no? Es donde ya concluye. O la etapa de conclusión, o la etapa de verificación, donde van a verificar que todo haya concordado con lo propuesto. Y aquí, como ven ustedes, y lo he puesto separado en este contexto, viene el diagnóstico, ¿no? Que ya ustedes lo han trabajado en la exposición inicial, y el diagnóstico es previo al proyecto. En el diagnóstico ustedes hacen digamos que una inspección muy completa a manera muy general de toda la situación en la que está inmerso tanto la localidad, la población, el departamento, si lo hacemos a nivel de Perú, a nivel departamento, región, etcétera, ¿no? Y en este diagnóstico, pues, evalúan de todo. Y como ustedes ya lo han revisado, lo han hecho hace minutos, hay diferentes tipos de metodología para realizar este diagnóstico, y el participativo y comunitario es uno de ellos. Bajo este contexto de cómo elaborar nuestra línea base, ¿dónde entra la línea base? Dentro de este esquema de los proyectos, porque esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque a veces confundimos el hecho de, no, ya tenemos un diagnóstico, eso es suficiente. Eso muchas veces se confunde como la línea base, y no es así, porque el diagnóstico se hace antes de formular el proyecto. El diagnóstico nos va a servir para formular el proyecto, ¿no? Y ustedes tienen el marco lógico, dentro del, van a tener ahí para elaborar el proyecto, van a tener el árbol de problemas, de consecuencias, de efectos. Ustedes ahí van a saber qué necesidad tiene esa población, qué problemas se enfrenta, a qué nivel de problemas tienen, y ahí ustedes van a poder priorizar alguno de ellos para luego plantear un proyecto para dar solución. Entonces quiero que esto quede claro, que el diagnóstico es previo, y la línea base, miren ustedes dónde está, dónde se encuentra ya al iniciado el proyecto. Luego viene el diseño, la planificación, la ejecución, la evolución y el cierre, ¿no? Todas las etapas de proyecto que hemos visto en la diapositiva anterior. Luego viene la línea base, que esta se realiza al inicio de la ejecución del proyecto. O sea, ustedes ya van a tener diseñado, planificado, y luego que ya tienen todo esto de un proyecto, van a poder realizar y llevar a cabo su línea base. Hay otras evaluaciones que también son parte del proyecto, que seguramente ustedes la han escuchado, como por ejemplo la evaluación ex ante, que es antes de aprobarse la ejecución del proyecto, cuando ustedes ya lo han diseñado o lo han visualizado, tienen ya bien definidos sus problemas, han ubicado la población, tienen todo lo que el diagnóstico les ha arrojado. Viene esta evaluación
si es que es factible o no realizar. Y luego viene otra evaluación que también puede, digamos, en algún momento pensarse que es también la línea base, ¿no? Que es la evaluación de proceso durante la ejecución del mismo proyecto, ya a lo largo de toda la ejecución. No olviden que la línea base va al inicio de la ejecución, de la puesta en marcha, ¿no? O de la ejecución. Y hay otra evaluación también que se llama de resultados, una vez concluida la ejecución del proyecto, ¿no? La ejecución es la etapa 3, luego ya viene la etapa 4 y la etapa 5. Y luego hay otro tipo de evaluación que es la evaluación ex post, al final de todo el proyecto, y que también se le conoce como evaluación de impactos. Pero esta ya se hace años después o un tiempo después de terminado el proyecto. ¿Por qué? Porque se va a evaluar la sostenibilidad del proyecto. Si realmente los indicadores y todas las acciones y los resultados que se ha obtenido con el proyecto realmente se sostienen en el tiempo. Y la población realmente se ha apropiado de estos resultados, de estos productos del proyecto, y lo están continuando, lo están siguiendo, ¿no? Y esta evaluación, así como la línea de base, es muy importante porque nos va a dar ideas si es que estuvimos en el rumbo correcto, ¿no? Si es que realmente estamos en la ruta correcta y la población que propusimos como beneficiaria realmente se está beneficiando del proyecto a lo largo de los años posteriores. Porque a lo largo del proyecto es el que ejecuta, es la comunidad, es de repente la municipalidad, el gobierno regional, la ONG, digamos, el ente que ejecutor es quien está ahí y acompaña a lo largo de todos estos proyectos. Pero ¿qué pasa cuando ya se retira? ¿No? Entonces, todavía hay sostenibilidad, el proyecto todavía tiene sostenibilidad cuando ya se ha retirado. Por eso que es muy importante estas evaluaciones y mucho más la línea base, porque la línea base nos va a decir qué es esta línea base. ¿Por qué es tan importante que lo hagamos también al inicio de esta ejecución? Porque es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo, que permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones. Todas esas acciones ya están planificadas. Ojo, porque recuerden que la línea de base se realiza al inicio de la ejecución. Por lo tanto, ya pasamos la etapa de planificación y ya tienen que estar planificadas esas acciones. Y establece el punto de partida del proyecto o intervención. Una línea base, entonces, nos muestra el momento inicial. Cómo está esa población o ese lugar donde voy a intervenir, o si hablamos de a nivel de recursos naturales, queremos hacer una intervención a nivel de una área natural, de una cuenca, etcétera, cómo está, cómo inicia antes de mi intervención ese espacio geográfico, esa población, esa comunidad, etcétera. Por eso que es tan importante, ¿no? Por eso que dentro de la línea de los proyectos, dentro de las etapas de los proyectos, es indispensable que se tome en cuenta. Esto si remontamos un poquito a la historia desde que se proponen una serie de metodologías para las intervenciones a nivel de comunidades, y se comienza a evaluar cuál sería digamos, el mejor momento, cómo podríamos obtener algunos datos que nos den indicios de que realmente nuestro proyecto mejoró a la población o al espacio donde estamos interviniendo. Es que en los años 90, mediados y finales de los 90, se dan cuenta los diseñadores de proyectos que falta algo que les dé ese indicio de que al final sí se estaba mejorando, sí se estaba cambiando, ¿no? Y en nuestro país esta línea de base surge luego del boom minero, ¿no? También a mediados finales
de los 90, inicios de los 2000, el boom minero fue tal que todos a nivel de indicadores y de expectativas se pensaba que las poblaciones donde estaban los asentamientos mineros de mayor prosperidad y que habían dado elevado el PBI, etcétera, etcétera, eran las localidades con mayor desarrollo, con mejor calidad de vida, con mejores escuelas, la salud también había mejorado. Y luego de varias evaluaciones se dieron cuenta que esto no era así, ¿no? Y que faltaba una herramienta y que faltaba datos precisos para saber cómo era realmente esa comunidad población antes de esa intervención, de esa, entre comillas, prosperidad minera, ¿no? Y fue ahí que fue evolucionando y fueron incluyéndose ya en los proyectos. Inicialmente en proyectos sociales, en proyectos ambientales. Los proyectos ambientales, por ejemplo, los tienen completamente mapeado y completamente, digamos, elaborado y estructurado en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas también, cómo hacer línea base ambiental, porque es súper, súper importante para cualquier intervención en el medio ambiente. Entonces, ya a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que es de suma importancia para los proyectos y para realmente saber si estamos llevando desarrollo o no a las zonas donde estamos interviniendo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para pasar un video muy cortito, pero que me gustaría que ustedes lo vieran. Es muy sencillo porque a nivel de, a ver, no sé si se ve. ¿Se ve? Por favor. Aún no, Vero. Aún no. A ver. Ya estaba compartida mi pantalla. Un momentito, entonces. Compartir pantalla. Ok. Ahora sí, voy a retroceder. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Capítulo 1. ¿Qué es una línea de base? Antes de empezar con los vamos a entender qué es una línea de base. Una línea de base responde a las mediciones de condiciones clave, indicadores y contexto antes del comienzo del proyecto. Sin una línea de base, es difícil planificar, dar seguimiento y evaluar el desempeño del proyecto. Por lo general, las líneas de base se realizan antes del inicio de las intervenciones del proyecto y van acompañadas de una evaluación final para comparar el impacto que el proyecto ha generado. No hay una única manera de realizar un estudio de base, sino que depende de una variedad de factores específicos al proyecto, desde los indicadores específicos hasta la duración y el presupuesto del mismo. Como vieron, es bastante sencillo el video, pero nos da algunos... Perdón, voy a volver a compartir pantalla. Ok, pero bastante sencillo el videíto, pero nos da indicadores de que la línea base puede evaluar y puede contrastar sobre cualquier tema que nosotros queramos o cualquier variable que nosotros queramos del proyecto, ¿no? Como dice ahí, podemos hacerlo de la parte económica, de la parte del cronograma, de la parte de los alcances, de la parte presupuestal, del tiempo en el cual se está llevando el proyecto. Entonces, puede, digamos, evaluar todos esos aspectos, ¿no? No solamente uno, puede ser algunos aspectos socioeconómicos, productivos, sino también se puede evaluar cosas ya internas del mismo proyecto, ¿no? Y algo muy importante, que lo menciona, ¿no? que le hemos dicho, es al inicio de la ejecución de las acciones del proyecto. Ojo, ¿no? No es al inicio del proyecto, sino es al inicio de las acciones, como bien lo menciona el videito. Bueno, a ver.
¿Se ve la pantalla? Estamos bien, ¿verdad? Sí, Sí. Verónica. Sí, podemos ok. ver. Seguimos entonces. Solo para recalcarles, si alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta, por favor no duden en intervenir. Hay algunos puntos claves en la elaboración de la línea de base que me gustaría compartirles, ¿no? La línea de base se realiza a partir de un proyecto ya formulado. O sea, ya tienes que tener ese proyecto formulado. La línea de base es una fotografía de un momento específico de los aspectos culturales, socioeconómicos, demográficos, geográficos, etcétera, etcétera, de lo que ustedes quieran evaluar. Es por ello que es un cimiento para medir y evaluar en un determinado tiempo los impactos tanto positivos y negativos del proyecto. La línea de base recoge también información de aquella población con la que trabaja directamente el proyecto. Entonces, eso me quiere decir que es la población o el espacio geográfico o la comunidad o lo que ustedes, pero de manera específica. No como el diagnóstico que evalúa y remite datos de toda una población, sino que esto ya es más específico, ¿no? Más directo, ¿no? La línea de base muestra la situación inicial de una población objetivo, de una zona de influencia, en un determinado contexto, ¿no? Aquella en la que el proyecto realiza su intervención. La línea de base también aporta elementos necesarios para diseñar o rediseñar el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto. Ojo, ¿por qué? Porque los indicadores que nosotros escojamos para evaluarlos y hacer nuestra línea de base, eso también se puede ir modificando y ajustando. Y entonces, en nuestra etapa de evaluación y de monitoreo, nos sirve muchísimo porque como ya los vamos ajustando, luego vamos a poder tener una información muchísimo más precisa de lo que nosotros estamos buscando con el proyecto, ¿no? Constituyéndose en un punto de comparación para todo proceso de evaluación en el proyecto. Además, hay preguntas fundamentales que al momento de elaborar una línea de base tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque nuestra línea de base tiene que responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación inicial de la población que va a recibir la intervención? Tenemos que saberla y eso nos la resuelve la línea de base. ¿Qué se debe medir al realizar el monitoreo y la evaluación de la intervención? Eso también nos debe dar la línea de base, porque cuando tengamos esta primera aproximación, este primer acercamiento a la comunidad o a la zona de intervención, luego vamos a mejorar, como ya les mencionaba, nuestro monitoreo y nuestra evaluación. ¿Cuánto se ha avanzado en la consecución de las metas de la intervención? Y esto también es muy importante. La línea de base también nos tiene que arrojar esto. ¿Por qué? Al inicio nos da la idea y al final, de la evaluación final, nos dice si la meta fue alcanzada o no. Si la meta que habíamos propuesto, por ejemplo, si un indicador es porcentaje de reducción de la pobreza en tal localidad y la meta es llegar solamente de toda la comunidad a 10% de pobreza, pues entonces tenemos que ver en nuestra evaluación final si es que llegamos a la meta, pero ya con nuestro indicador inicial. Ahí vamos a poder comparar. Si no, no vamos a poder comparar, ¿no? No vamos a tener la idea y vamos a creer finalmente que sí, que el proyecto resolvió, que el proyecto disminuyó la pobreza cuando de repente estuvimos igual o peor que al principio. Entonces, por eso es que es tan necesario esta herramienta de la línea de base. ¿Cómo elaboramos? Hay algunos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿cuál es la fuente de información? Porque esta línea de base nos da datos, nos da información. ¿Cuál es la fuente de información? ¿No? Hay fuente primaria y hay fuente secundaria. Ya vamos a verlos en un minuto. ¿Cuáles son los métodos de recolección de la información? También vamos a ver que puede haber una entrevista, puede haber una encuesta,
encuesta, se elabora un cuestionario específico, podemos convocar a líderes comunitarios y con ellos hacer estas entrevistas. Podemos hacer, por ejemplo, focus group o a reunirlos en grupo y en grupos especiales de cada comunidad, líderes, hacerles las preguntas respectivas, etcétera, etcétera. Hay varios métodos de recolección de esta información que se pueden usar. ¿Quién recolecta la información? ¿Quién es el que está, digamos, el que está obligado, el que es el responsable de levantar esa información? Pues quien va a realizar el proyecto. En muchas ocasiones, y hay empresas, o de repente ONGs, o a nivel de proyectos del Estado públicos, lo encargan a un tercero, ¿no? Para que haya de alguna manera una información muy cercana a la realidad y que no se preste a ningún tipo digamos, de discusión de esos resultados de la línea base, ¿no? A veces se contrata a algún organismo, un tercer organismo, que pueda realizar esta línea de base. Que no está mal, para que no haya ninguna suspicacia, no haya ningún tipo digamos, de reclamo, pues se puede realizar de esa forma. ¿Con qué frecuencia se recolecta la información? Eso también es muy importante, porque puede ser que sea un proyecto, no sé, ganadero de repente, y ustedes tienen que ir a varias comunidades a levantar la información, pero el tiempo, la frecuencia, las veces que van a recolectar en una comunidad es muy diferente que la otra, y muy diferente que la otra, entonces de repente no se pueda constatar bien esa información. Entonces también es importante definir cuál es la frecuencia de la recolección de la información. ¿Cuál es el costo y la dificultad de recolectar la información? Eso también es un muy buen punto. ¿Por qué? Cuando lo hace la misma organización que está proponiendo el proyecto, pues se tiene que incluir en los costos del proyecto en general, porque va a ser una actividad del proyecto, ¿no? Entonces se tiene que incluir también. O si se los dejas a terceros, pues también se debe de incluir ese gasto. Y también, ¿por qué la dificultad? Porque, por ejemplo, hace unos años me contrató el Ministerio de Agricultura para hacer una línea de base a nivel de agricultura y ganadería, por ejemplo, una localidad muy controversial que seguramente ustedes hayan escuchado, en Uchurajay, en Ayacucho, donde hace mucho tiempo fue la localidad donde hubo inicio del terrorismo, ¿no? Entonces, la dificultad para entrar a la comunidad, la dificultad para hacer las entrevistas, para hacer las preguntas, era bastante alta, ¿no? Y el organismo, que en este caso era el ministerio, no había contemplado, por un lado, la dificultad a nivel de transporte es bastante, digamos, bastante dificultoso, pero también a nivel social, ¿no? De cómo entrar a la población para hacer una serie de preguntas, ¿no? Esa población, si bien a lo largo del tiempo ya había asimilado por mucho tiempo y había, digamos, de alguna manera desarrollado algunas competencias, tanto en la parte de salud, de educación, había mejorado mucho la calidad de la comunidad, en la calidad de vida, pero igual a nivel social tenían una reticencia a hablar o conversar, o que gente foránea pueda estar ahí en la comunidad haciendo un levantamiento de información, ¿no? Entonces, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, la dificultad de recolectar esa información y la manera como se entra a la población y cómo uno se relaciona para llevar adelante esa información, a levantar esa información, ¿no?
¿Quién analiza la información luego de recogida, luego de ya tener todos esos datos, ¿no? También eso es importante. Si es un tercero a quien se ha encargado esta, por supuesto que deben de ser ellos, ¿no? Y es quien ha levantado esa información, es el más adecuado para hacer ese análisis, porque sabe el contexto, sabe entre ellos mismos han elaborado las preguntas, los cuestionarios, por lo tanto, hay muchísimos más elementos que ellos, que lo que han ejecutado la línea de base saben para luego analizar, ¿no? ¿Quién debe reportar la información? ¿No? También eso es muy importante. Siempre es quien ejecuta el estudio de base, ¿no? De la línea de base. ¿Y quién utiliza la información? Lo utilizamos las personas del proyecto, los que estamos metidos en el proyecto, lo puede utilizar también la comunidad, la población, porque es necesario que esa información regrese de alguna manera a la comunidad o la población para que sepan cuál es su línea de partida y cuál es su punto de partida y no haya ninguna discrepancia al final del proyecto cuando nuevamente se evalúe y se vea que sí, ha habido mejoras, ha habido crecimiento, la población está en un mejor nivel de calidad de vida, ¿no? Entonces, es necesario que también la comunidad y la población pueda utilizar la información. Me dice que salía pantalla borrosa, de recién estoy viendo el chat, pero creo que sí se está viendo completamente, ¿no? ¿Sí? Sí, había una línea media cuadradita, pero sí se ve la secuencia, ¿no? Ah, perfecto. Sí, porque lo pusieron ahí en el chat, por eso lo estaba mencionando. Ok, entonces continuamos. Entonces, vamos a ver cuáles son las etapas que tiene en la metodología, que tiene la elaboración de esta línea de base, que también se llama estudio, ¿no? Estudio de línea de base, ¿no? También en la bibliografía lo pueden encontrar. Al final de mi presentación están las referencias bibliográficas también. Y algunos ustedes van a encontrar como estudio de línea de base, o simplemente línea base o línea de base, pues es lo mismo en realidad. Y para realizarla hay algunas etapas que tenemos que tener en consideración, ¿no? La primera etapa es la etapa preparatoria, y es la determinación del objetivo del estudio y el alcance que va a tener el estudio. O sea, determinar a qué población o comunidad o sobre qué tema específico vamos a levantar la información. Si, por ejemplo, tenemos un proyecto agrícola y queremos averiguar y el proyecto está orientado al tema del riego, por ejemplo, pues entonces el alcance podría ser todo y evaluar todo el sistema de riego que tiene la comunidad o que tiene la población al cual vamos a hacer el estudio, ¿no? El objetivo, ¿qué tipo de información? En el objetivo tenemos que plantear qué tipo de información queremos recabar, ¿no? Para la etapa 2, es la etapa de recolección de información de campo, ya es el trabajo de campo específicamente. Es el trabajo de ir, tocar la puerta, hacer la entrevista, hacer la encuesta, hacer el estudio, ¿no? O juntar a estos líderes de alguna comunidad y hacer el trabajo en una reunión, en un taller participativo, que ellos también puedan opinar, ¿no? Ya el trabajo de campo también hay diferentes maneras de hacerlo, lo vamos a ver en un momento. Y en la tercera etapa ya es la etapa analítica, la etapa donde vamos a analizar los resultados, la aplicación de todos los instrumentos de recolección de datos que hemos utilizado y que hemos preparado en la etapa 1, ¿no? Y que hemos recolectado en la etapa 2, ya en la etapa 3 lo analizamos, ¿no? Analizamos todo eso y generalmente el análisis es un análisis estadístico, ¿por qué? Y también para la preparación, para la muestra, tiene que ver mucho la estadística porque podemos sacarlo en porcentaje, podemos sacarlo en cantidad, podemos sacar en número de habitantes, y entonces ahí el aspecto estadístico matemático también tiene un rol importante. Y finalmente, el informe final.
siempre el estudio de línea de base o la línea de base arroja un informe final detallado sobre lo que nosotros en esta primera etapa hemos decidido que sea nuestro objetivo y el alcance que queremos, ¿no? ¿Cómo es la etapa 1? Y más adelante vamos a hacer un trabajo grupal para que ustedes puedan diseñar una de estas etapas del estudio de base, ¿no? Entonces, en la etapa 1, determinación de los objetivos del estudio y del alcance. ¿Qué nos preguntamos ahí? ¿Cuáles son los ámbitos geográficos que se consideran para el estudio? Si, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio, a ver, a nivel socioeconómico de una población, porque quiero realizar un proyecto turístico, de repente alguna comunidad. Estuve la semana pasada, por ejemplo, en un pueblo en Huancavelica, y nos mencionaba la población. Fui a hacer una evaluación primera, a priori, digamos, de la población, porque ellos ven que el turismo podría ser una de sus opciones para desarrollar la zona, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo estoy determinando qué objetivo yo he planteado un proyecto turístico, ¿qué podría yo determinar como mi ámbito de estudio? La población que esté, o la comunidad de esa población que esté más cercano a los recursos turísticos que yo quiero promover, que yo quiero visibilizar, que yo quiero ofrecer a la población. Entonces, digamos, la línea de base tiene que estar referida a la población o la comunidad cercana a estos recursos turísticos, porque de eso basa mi proyecto, ¿no? De, digamos, visibilizar los recursos y... ¿Alguna pregunta, perdón? Sí. ¿Sí? A ver. Utilizan. Ustedes agarran, pues. ¿Qué hacía? ¿Quién le iba? ¿Quién ¿Perdón? agarra? ¿Alguien Hola, abre su Astrid. micrófono? Astrid, Perdón. hola. ¿Hay alguna pregunta Escucho tu o solamente se abrió el micrófono? No, es como interferencia. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, ese es el ámbito geográfico, ¿no? ¿Cuál es la unidad de análisis? En este caso sería la comunidad con los recursos que yo quiero, digamos, mapear o evaluar. Y la dimensión del análisis en esta dimensión es si es a nivel general, si es a nivel muy específico, en este caso sí, por el tipo de proyecto que es para analizar para proponer desarrollo turístico en la zona, ¿no? Entonces, este pueblito que les estoy comentando está muy cerca de la Sierra de Chincha, ¿no? Porque se ingresa por Chincha, y Chincha ustedes saben que está en la costa, es bastante turístico, y entonces está a 2 horas y media de Chincha. Hay carretera que es asfaltada, hay una parte que no lo es, pero bueno. Y entonces podría haber ahí digamos, una conexión, o sea que puede haber, digamos, de manera inicial se podría visualizar como que hay una posibilidad de que puedan desarrollar algún tipo de turismo. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? La unidad de análisis, la dimensión a lo que queremos llegar y qué ámbito estoy escogiendo. No, cuando hacemos una línea de base, ojo, no nos confundamos con lo del diagnóstico, que es muy general, muy macro, sino que esto es ya más micro, ¿no? Más específico, más directo a la población que queremos mejorar o que queremos que desarrolle. En segundo lugar, la selección de variables y la construcción de indicadores. Ojo, que si ya es un proyecto, como le hemos dicho, que ya en el caso de la línea de base ya es un proyecto formulado y que va a iniciarse la ejecución, ya tenemos variables y ya tenemos indicadores propuestos, porque ya para ese nivel ya tenemos nuestro marco lógico, ya tenemos digamos, todos los indicadores y variables planteadas para el proyecto. Entonces,
podemos escoger y seleccionar de esas variables, de esos indicadores que ya hemos planteado, o de repente nos puede dar pie también a construir algún indicador adicional que nosotros queramos que estén en este estudio de base, ¿no? Y para ello vamos a utilizar fuentes propias, que serían fuentes primarias o secundarias, para levantar la información de estos indicadores. En tercer lugar está la base de datos poblacional y la selección de la muestra. Para ello se usan análisis estadístico para que de toda la población que nosotros queremos analizar, pero por ejemplo, si hablamos a nivel del proyecto que yo les estaba diciendo, a nivel de departamento de Huancavelica, bajo a la provincia de Castorreina, luego bajo al distrito de Huachos, donde está ese distrito que se quiere desarrollar, pues dentro de ese distrito, que hay 2.000 pobladores, yo tengo que escoger una muestra específica para en esa muestra aplicar mi formulario, aplicar mi encuesta, aplicar mis entrevistas y sacar resultados de la mesa. Pero esta muestra tiene que ser representativa, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de agricultura, un proyecto agrícola que quiero evaluar, por ejemplo, si en esta comunidad hay prácticas agrícolas sostenibles, ¿no? O agroecología. Si hay prácticas de agricultura ecológica o de agroecología en esta población. Entonces yo, ¿cómo centro mi población? Pues a todos aquellos que tengan parcelas, a todos aquellos que tengan unidades agrícolas, a todos aquellos que tengan alguna práctica sostenible, de repente algunos hacen abonos orgánicos, o sea, mi muestra tiene que ser representativa del proyecto que yo estoy analizando, porque de nada me valdría que pueda la muestra ser, no sé, emprendimientos de bodegas, por ejemplo, ¿no? Podría analizar si es que en el proyecto se incluye la parte de comercialización, ¿no? Pero si es netamente agrícola, en mi muestra representativa tendríamos que tomar solo aquellos que nos podrían dar información y nos podrían dar esta visión que queremos tener de cómo está el momento inicial del proyecto. Y este cuarto punto dentro de la etapa preparatoria, diseño el cuestionario. Aquí es diseñar el cuestionario, el formulario. El cuestionario y el formulario que contienen las preguntas o variables de investigación y que se registran las respuestas de los encuestados, ¿no? Se hace todo un cuestionario, su nombre primero, la localidad, la edad, la situación económica, se hacen preguntas de rigor, como por ejemplo la familia, el hogar, cuántos hijos, la unidad agrícola, etcétera, etcétera, y ahí luego se va diseñando y se van preguntando y se van haciendo las demás preguntas ya específicas a lo que demanda el proyecto, ¿no? Luego está la etapa de recolección de información. Y esta etapa es ya, como les decía, la ida al campo, ¿no? En un primer momento es la capacitación y aplicación del cuestionario y la prueba piloto. Ah, ojo, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que los que van a ir a campo a levantar la información tengan que ser capacitados en el manejo del cuestionario? No sé si algunos de ustedes le han hecho alguna vez una encuesta o cuando han hecho los censos a nivel nacional del INEI, que van a tu casa y te dicen, tal domingo nadie se mueva de su casa porque van a ir los encuestadores y uno tiene que estar, ¿no? Esos encuestadores, para que vayan y apliquen la encuesta, apliquen el formulario, apliquen o el cuestionario o la entrevista, han tenido que ser capacitados semanas y han tenido que tener todo una capacitación muy rigurosa para manejar las preguntas, para saber cómo aplicar, para saber si en el momento hay algún problema, hay alguna información que puede hacer que no esté correcta, para plantear bien la
pregunta. A mí me ha tocado, por ejemplo, realizar preguntas cuando las personas a veces hablan muy limitado el español, por ejemplo, ¿no? O cuando, por ejemplo, los adultos le tienen que preguntar a miembros de la familia, a los más pequeños, a los niños que están en la escuela, qué quiere decir esta pregunta. Entonces uno tiene que tener, el que va a campo a hacer la recolección, tener, digamos, muy sabido y analizado esta prueba, estos formularios, ¿no? Y siempre se recomienda hacer una prueba piloto, ¿no? O sea, tener como un estudio, como una, digamos, como una, un simulacro, ¿no? Como le dicen, un simulacro de cómo aplicaríamos la prueba, ¿no? Eso nos va a dar indicios de ajustar algún tipo de pregunta que pueda surgir al momento de la entrevista o al momento de aplicar el formulario, y así poder levantar la información más verídica que podamos. Y el segundo punto, realización del trabajo de campo, construcción de la base de datos y el análisis, ¿no? Ya cuando ya tenemos mapeado a qué comunidades, a qué persona o a qué, si lo hacemos a través de líderes con entrevistas, ya los tenemos en una lista, tenemos de dónde vive, a qué hora se le puede encontrar, ya hay un previo trabajo, de repente esa comunidad tiene, digamos, las asambleas comunitarias los domingos, pues previo a la realización de la encuesta o de la entrevista, uno va informando, se relaciona con el presidente de la comunidad, le informa que va a haber este tipo de entrevista, ya uno va construyendo su base de datos, ¿no? ¿Quién? Si también se entrevista a la esposa, a los hijos, quién es el líder de esa comunidad, qué organizaciones de base hay en esa comunidad también, para poder también entrevistarlos y sacar también algún tipo de información, etcétera, etcétera. Entonces, eso incluye esta etapa de recolección de información y ir a campo, como ven las fotos ahí, ir a campo, a veces vas identificado con un chaleco, a veces vas con un carnet, a veces van con alguna identificación que les pueda dar que están haciendo un trabajo, digamos, organizado, ¿no? Y que no es ninguna persona que quiere levantar información porque después vaya a pasar algo porque quiere saber algo específico de ellos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado también en ese tipo de contacto con la población. Esto es cuando se trata de la recolección de las fuentes primarias, ¿no? Uno va directamente y levanta esa información. Pero también se puede utilizar, como ya le hemos mencionado, fuentes secundarias en las cuales uno revisa estudios del INEI, datos que pueda haber hecho alguna ONG también de levantar información, algún otro proyecto que se haya hecho en la zona, algunas fuentes bibliográficas también. Hay otro tipo también de modalidad que sirve mucho, es la entrevista a expertos, ¿no? A algún experto que haya llevado adelante algún proyecto por la zona, también sirve esos datos y es muy importante también tomarlos en cuenta. Finalmente, en las tres etapas viene la etapa analítica, que es el análisis de datos. Aquí se interpretan los datos y se obtiene información relevante respecto a la situación inicial de los potenciales beneficiarios o de la intervención que estamos haciendo o de la cuenca, de la comunidad, del aspecto, como ya hemos dicho, geográfico, socioeconómico, cultural, etcétera, de lo que nosotros estemos evaluando. Porque en un proyecto de desarrollo rural hay muchísimo que ver, ¿no? Proyectos hay desde índole, como les decía, ¿no? Desde ver la parte económica, la parte productiva, es lo que más se hace a nivel de proyectos rurales, la parte productiva. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de los proyectos de desarrollo rural, ya no solamente ven la parte productiva, antes se llegaba a hablar de las cadenas productivas, ¿no? En inicio de los 2000, por ejemplo, el boom de analizar y hacer proyectos, cadenas productivas de la maca, la cadena productiva del, no sé,
del Sauco. Me acuerdo en esa época de los 2000 estaba muy fuerte el Sauco como un cultivo y como una, digamos, una proyección de este cultivo andino que era antioxidante, que tenía muchas propiedades, ¿no? Igual la maca, que fue tremendo boom, ¿no? Y se analizaba toda la cadena productiva y se hacían proyectos. Yo en el año 2004-2005 realicé un proyecto sobre cadenas productivas de aceites esenciales, ¿no? Del eucalipto y molle en comunidades en Ayacucho. Y fue muy interesante porque nosotros, como parte de la estructura del proyecto, que era de cooperación internacional, venía el dinero del BID, nos pedían como obligación tener nuestra línea base, ¿no? Y cuando diseñamos en ese momento la línea base, eran en 12 comunidades de Ayacucho, pero de la provincia de Huamanga, exclusivamente, ¿no? En estas comunidades, entonces, el trabajo fue bastante grande, ¿no? Porque no solamente estaba suscrito a una comunidad, sino el proyecto quería abarcar a 12 comunidades que conformaban todas comunidades rurales, comunidades campesinas, que conformaban parte de esta provincia de Huamanga. Entonces, realmente digamos, el levantamiento de información fue bastante, digamos, en tiempo, digamos, nos llevó a trabajar por bastante tiempo esta línea base. Fue, si mal no recuerdo, porque fue hace más de 15 años, por lo menos unos 2 o 3 meses que estuvimos y lo hicimos con jóvenes de la Universidad de Huamanga, de Ayacucho, jóvenes de las facultades de industrias alimentarias, agronomía, forestales, que formaron un pool de estudiantes de últimos ciclos de carrera para hacer este levantamiento de la línea base, ¿no? Bastante interesante porque ellos conocían a la población, ya habían hecho prácticas ahí, entonces eso también es importante tener en cuenta quién es el que va y quién toca la puerta para levantar esa información para que sea lo más veraz posible, ¿no? Y luego en la etapa de análisis, pues tuvimos bastante información que analizar y bastantes, en alguna manera, sorpresa porque veíamos que sí, que la población, aparte de tener las áreas de molle y de eucalipto en gran proporción para realizar este proyecto para sacar aceites esenciales de estas plantas, de estas hojas, de esos árboles, también había mucha disposición y tenían también mucha, digamos, expectativa para el mejoramiento de su calidad de vida. Y lo interesante también era que en ese momento no habían emprendimientos, no había ninguna empresa en las comunidades, empresas, digamos, comunitarias, ni promovidas tampoco por la municipalidad, que pudieran, digamos, ayudarles luego a vender, comercializar o sacar sus productos fuera, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho también luego para que en la etapa de evaluación y seguimiento ajustáramos y propusiéramos algunas actividades, por ejemplo, de conformación de empresas rurales para que puedan hacer esta comercialización a lo largo de toda su cadena productiva, ¿no? Entonces, como les mencionaba, antes era el tema, ¿no? Los proyectos eran las cadenas productivas. Hoy en día nos ayuda mucho esta línea base también y este análisis de datos para establecer también que hay factores como los emprendimientos, digamos que la población también quiere entrar o tener posibilidades de emprender algo, ¿no? No solamente ser los productores y venderlo en un intermediario, sino también de tener algún tipo de emprendimientos relacionados a lo que están produciendo. Bueno, entonces en esa etapa analítica se analizan los datos, se utiliza mucho también las técnicas estadísticas y se elabora un informe final.
El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la situación del problema identificado antes de la intervención del proyecto. Ojo, cuando ustedes hacen su marco lógico, para hacer ese marco lógico antes del proyecto, y también como parte del diagnóstico, les arrojan problemas, ¿no? Problema que deficiencia, no sé, en la comercialización de productos agrícolas, puede ser, ¿no? O que no haya conexiones, deficiencia en las vías de comunicación, etcétera, etcétera. Cuando hay el problema, entonces uno plantea un proyecto para solucionar. Entonces, esta línea de base nos tiene que describir la situación del problema que se ha identificado, levantar la información, y elaborar con esta información lo que está sucediendo, la información que se tiene en el año base, año cero o punto de referencia. Entonces el informe final va a mostrar toda la situación que se presenta en el año cero del proyecto. O también se le llama punto de referencia o año base, ¿no? Y tener en cuenta esto porque después, cuando ya hagamos al final del proyecto la siguiente evaluación o cuando hagamos el ex-post o la evaluación de sostenibilidad, que muchos proponen que sea a los 2 años o a los 3 o hasta los 5 años luego del proyecto, también vamos a poder compararlo con este año cero o año base, que son los resultados que arrojan este informe final de la línea base. Hasta aquí, preguntas. Vamos a analizar si tienen algún comentario, si alguien ha hecho alguna vez una línea base, si tuvieron alguna dificultad, si ustedes han recolectado información en algún momento, de repente, o han sido algún tipo de participantes de alguna de estas líneas base y han sido encuestadores o se han reunido con la comunidad para entrevistarlas. ¿Alguien tiene algún comentario, de repente alguna anécdota, ¿no? que hayan tenido en la realización de estas? Para luego pasar a contar estos casos. He traído 2 casos. ¿Alguien se anima? Bueno, si no, ya, de todas maneras, en un rato más vamos a hacer el trabajo grupal, así que de todas maneras se van a animar a contarnos algo. Bueno, aquí les presento este caso 1, que es la línea base para el proyecto de desarrollo de la producción del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pata, departamento de La Libertad. Esto fue hecho por Jorge Francisco Vallejos en el 2012, y es para analizar la producción de las variedades de papa que hay ahí en Tayabamba, y cómo a través de esta producción agrícola poder aumentar el nivel de ingresos, ¿no? O sea, cómo lograr ese desarrollo económico de los productores, teniendo en cuenta que muchas veces el cultivo de papa pues le dan, digamos, precios irrisorios, muy bajos. A veces cuando hay sobreproducción de papa a nivel nacional, muchas veces hay agricultores que le voltean el terreno sin cosechar, porque más caro les sale cosechar que al precio que van a vender esa papa, ¿no? Entonces, es muy importante en localidades donde haya producción o donde hayan cultivos que tengan esta problemática, pues tratar de mejorarla, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes plantean en el marco lógico o en la planificación del proyecto, con la metodología que ustedes hayan tenido, te plantea un objetivo general, ¿no? En este caso, desarrollo económico de los productores en el distrito de Tayabamba, provincia de Pata, región La Libertad. La principal actividad es la producción de papa. Ojo, ahí está definido, ¿no? Es el cultivo de papa. ¿Qué indicadores se proponen para este objetivo general? Ojo que después uno va bajando a indicadores específicos, a indicadores de propósito, y uno va bajando, ¿no? Pero a nivel macro, a nivel del proyecto. Indicadores propuestos. Indicador para el objetivo general. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiarios, a los que nos estamos refiriendo. ¿Y quiénes son? Los del distrito de Tayabamba. O sea que ya la muestra de la población de todo el departamento de La Libertad ya estamos bajando al
a los agricultores beneficiarios que están, ¿dónde? En el distrito de Tayabamba. Valor inicial del indicador. Utilidad por hectárea de papa manejada tradicionalmente es de 3.308.50. Esto es el dato que ha arrojado la línea base, porque es el valor inicial del indicador. ¿Y qué decíamos en la línea base? Es que nosotros tenemos los datos iniciales del proyecto. ¿Qué ingreso mensual tienen? Ingreso mensual generado por hectárea de papa manejada tradicionalmente es de 671.70 soles, ingreso mensual por hectárea, ¿no? Perdón, ahí. ¿Qué metas tiene el proyecto? ¿No? ¿Qué meta se ha planteado? O sea, esta meta la tenemos que lograr al final del proyecto y al final en nuestra siguiente evaluación, que es los resultados, perdón, los indicadores de resultados, o sea, al final de nuestra evaluación de resultados, vamos a corroborar. La meta es la utilidad por hectárea de papa con tecnología brindada en el primer año de proyecto tendría que llegar a 7.766.11 soles. Si ustedes ven, la meta es más que el doble de con lo que estaban iniciando. O sea, la idea del proyecto es que con la tecnología que van a proponer y en las actividades y acciones del proyecto, pues esta meta se llegue a 7.700. Y a nivel de ingresos, el ingreso mensual generado por hectárea de papa manejada en el primer año del proyecto pueda llegar a 1.555.20. Si se dan cuenta también, es más del doble de lo que tenían al inicio. O sea, la meta ahí, si ustedes la ven, es bastante, digamos, próspera, ¿no? O sea, que están poniendo cifras que según la propuesta del proyecto se puede lograr bajo las acciones y la tecnología que se proponga en el proyecto. ¿Qué indicadores y valores iniciales encontramos en los objetivos específicos de propósito? O sea, el propósito que queremos lograr. En el objetivo específico tenemos, como objetivo específico 1 tenemos incrementar la rentabilidad del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Patás, departamento de Lima. Aquí ya están, en este objetivo específico, no simplemente, como lo decía aquí, desarrollos económicos, sino aquí ya están refiriéndose a una variable importante, como es la rentabilidad del cultivo de papa. ¿Ok? El indicador que se ha propuesto, el 100% de los productores de papa que se intervienen en el proyecto utilizan buenas prácticas agrícolas y tienen conocimientos de gestión de la calidad empresarial y articulación comercial. Entonces, aquí ya en el indicador estamos poniendo lo que estamos proponiendo, ¿no? Que el 100% de los productores de papa que se intervienen en el proyecto utilicen buenas prácticas, tengan conocimiento de gestión empresarial, articulación comercial, etc. ¿Eso qué les va a dar? Por supuesto, que tengan mayor rentabilidad, ¿no? Aquí. ¿Cuál es el valor inicial del indicador? 1.696 productores de papa en el distrito de Tayabamba sin conocimiento del manejo de código de aplicación. ¿Qué significa? Que en este valor inicial ninguno de los pobladores tiene conocimiento y el manejo adecuado, ¿no? De estas herramientas y conocimientos de gestión y buenas prácticas agrícolas de cultivo. Productores de 25 centros poblados desconocen cómo realizar una gestión empresarial y de qué manera articularse al mercado para una comercialización efectiva. Ojo que no lo he puesto aquí, pero como dato inicial en el proyecto, las comunidades o centros poblados que han sido evaluados son estos 25 centros poblados constituyen este distrito, y 1.696 son el 100% de estos productores, ¿no? ¿Qué meta esperan? Ellos esperan que el 100% de estos productores logren y conozcan y den manejo adecuado con buenas prácticas agrícolas en papa. ¿Por qué? Porque su indicador
está poniendo que el 100% de los productores van a lograr ello, ¿no? Y productores de los 25 centros poblados ya tienen conocimientos de gestión y de manera de articularse al mercado. Estas son las reuniones, las fotos de las reuniones que se convocó a líderes comunitarios para realizar la metodología, y fue convocar a los líderes comunitarios en primera instancia para trabajar con ellos esta línea base y las preguntas adecuadas para poder levantar la información. Como segundo objetivo específico de propósito, tenemos los rendimientos obtenidos de papa son 20.500 kilos por hectárea en el primer año, y se espera obtener al quinto año 21.500 kilos por hectárea. Entonces hay un incremento de el rendimiento por kilo por hectárea de papa. ¿Cuál es el valor inicial? El valor inicial es de 12.696 kilos por hectárea sin proyecto, o sea, al iniciar el proyecto, ¿no? De los cuales el 36% es de primera, o sea, papa de primera. ¿Cuál es la meta a la que quieren llegar? Los productores del distrito de Tayabamba logran un rendimiento promedio de 20.500 kilos con proyecto del primer año sin el proyecto, y con el proyecto 21.500 kilos al quinto año. Entonces, a lo largo, ya que ¿qué otro dato tenemos? Ahí que el proyecto dura 5 años, que a lo largo de todos esos años, pues va a haber una mejora en los rendimientos de kilos por hectárea de papa. Los productores del distrito de Tayabamba logran que el 60% de su producción sea comercial en el primer año y en el 80% en el quinto año, con un incremento anual del 5%. Entonces, para lograr que todos los productores puedan tener conocimiento de y mejorar sus rendimientos, ¿no? Conocimiento de gestión empresarial, y que mejoren sus rendimientos, ¿no? Y su producción. Como ven acá, se organizaron en el salón comunal y ahí fue toda las entrevistas y el levantamiento de la información. Indicadores y preguntas de cuestionario. ¿Cómo elaborar estas preguntas? ¿Qué poner en la pregunta? ¿Cómo tengo un indicio de que mi pregunta está bien formulada? ¿Qué es lo que quiero levantar? ¿Y cómo vamos a saberlo? Porque nuestro indicador, que ya lo tenemos en el proyecto, él nos va a dar, digamos, las luces, la ruta para nosotros hacer preguntas que realmente puedan llevar a ese levantamiento de información y que sea la correcta, ¿no? Porque no le vamos a preguntar, si queremos saber sobre el cultivo de papa, pues no le vamos a preguntar cómo le va en su cultivo de zapallo, si tiene otros cultivos, y irnos más por la tangente o por otros cultivos, o cómo le va, sus hijos van al colegio. O sea, como marco del proyecto, como ven ustedes, es el desarrollo socioeconómico de los pobladores del distrito de Patas, como marco general, como objetivo general. Pero después en nuestros objetivos específicos ya estamos hablando solo del tema de papa, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta ello, porque eso nos va a dar luces para las preguntas. ¿Qué se está preguntando aquí, por ejemplo? ¿Cuánto ha sido su ingreso por venta de papa en los últimos 3 años? Eso es importante para tener una idea de cómo ha sido antes sus ingresos. ¿Cree que el incremento de sus ingresos se debe a la venta de papa? ¿En qué medida las actividades de la intervención han contribuido a incrementar los ingresos económicos de las familias participantes? ¿No? ¿Cuánto ha sido su utilidad por la venta de papa en el primer año, en el segundo año, en el tercer año? ¿El ingreso de papa se debe a la mejora por lo que ha sembrado? ¿Cómo percibe sus ingresos en los últimos años? O sea, todas las preguntas están referidas, orientadas a conocer el cultivo de papa. Si ha habido una mejora, si no ha habido, ¿cómo comienza? Yo aquí preguntaría, vuelvo atrás, si estamos hablando aquí de los productores, en preguntas para el objetivo específico, yo le podría preguntar qué tipo de prácticas agrícolas realizan, ¿no?
o cuánto gasta usted en fertilizantes, cuánto de su costo lo gasta en pesticidas, ¿no? Para saber si tienen alguna buena práctica agrícola, por ejemplo, ¿no? ¿Ha hecho alguna transacción comercial? ¿Quién comercializa su papa? ¿Es usted mismo? Hay una serie de preguntas para saber cómo está ese productor y con qué datos iniciales comienza el proyecto. Aquí les traigo otro caso, que es la línea base del proyecto de producción ecológica, comercialización y asociatividad de las mujeres en el medio rural. Esto es en Loja, Ecuador. La fuente es de Carlos Palanta Mayo, del 2009, y me pareció muy interesante porque ya aquí hay una orientación en el tema de género, el tema de inclusión, el tema de empoderar y buscar un emprendimiento para las mujeres en el medio rural, ¿no? Que muchas veces no se toma en cuenta, pero me pareció muy interesante. En este caso vamos a analizar ya no tanto la parte de la línea de base que tiene que ver con las preguntas, por ejemplo, cómo organizo el formulario, como lo hemos visto en el caso anterior. En este caso vamos a ver el alcance. ¿Qué alcance tiene esta línea base del proyecto? La línea base considera la información de tipo socioeconómica de las beneficiarias del proyecto de producción ecológica, comercialización y asociatividad en las mujeres del medio rural y las microempresarias usuarias de los servicios de microcrédito. Entonces, aquí el alcance no solamente es para la que está produciendo, ¿no? La que produce las hortalizas, o la que produce, o la que lleva adelante la producción ecológica, sino el alcance también es para aquellas microempresarias usuarias de los servicios de microcrédito. Ya hay alguna microempresaria que está utilizando estos microcréditos y la información dentro de esta línea de base de esas mujeres empresarias es importante para poder saber cuál es la situación de estas mujeres en el medio rural. La línea base considera los siguientes metas e indicadores propuestos en el proyecto. Estos indicadores, ojo que también está la bibliografía, así que ustedes pueden entrar a evaluar, a revisar. Aquí he puesto algunos, pero tiene muchísimos más indicadores, muchísimas más metas el proyecto, ¿no? 1.110 socias que dejarán de usar pesticidas relacionadas con daños al medio ambiente y problemas de salud. Eso es la meta que ellos quieren llegar, ¿no? Que las 1.110 ya no usen pesticidas que dañen el ambiente, sino que ya vayan a una producción ecológica, sin uso de pesticidas, sin uso de fertilizantes, sin uso de algún producto que dañe el ambiente y que también las dañe a ellas, ¿no? 675 microempresarios se capacitan en desarrollo empresarial y manejan los registros básicos de contabilidad del dinero de su negocio. Ya están lanzando ahí la meta de que quieren que 675 ya estas microempresarias sean capacitadas en estos temas, ¿no? 225 mujeres microempresarias aplican técnicas de agricultura y ganadería orgánica, reciclaje de aguas y de riego. Aquí ya están poniendo el número, ya están poniendo ya la meta, ¿no? 225 socias que han aplicado al menos 3 de las técnicas ecológicas: diseño de predio, preparación de la horticultura y combos en la finca, preparación de bioles y crianza de animales. O sea que esas 225 socias ya estén haciendo agricultura ecológica con técnicas específicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteemos, por ejemplo, preguntas para ver estos indicadores, ¿no? El indicador es cantidad de mujeres o cantidad de socias que aplican técnicas de lombricultura, de compost, etcétera. Vamos a ver el indicador inicial. De repente las 1.100 socias no tienen ningún conocimiento y queremos al final del proyecto lograr que 225 sí los tengan y que ya los estén aplicando, ¿no? Y en este caso de las mujeres empresarias, les he traído el caso porque quiero que vean cómo ellos han
hecho la muestra, cómo han elegido la muestra, ¿no? Si bien les decía yo en la etapa preparatoria, en el punto 3, que era la selección de la muestra, el diseño poblacional y selección de la muestra, yo les mencionaba que la estadística tiene mucho que ver para ello. Para la obtención de la muestra se encontraron 76 centros atendidos con 1.740 socias, a partir de la cual con un margen de error del 5% y un intervalo de confianza de 95.5%. ¿Qué no quiere decir? Que solo el 5% es error y que los intervalos de confianza es que en ese intervalo de los 95% es cualquier dato que yo pueda encontrar en ese intervalo, pues es un dato que se acerca a la verdad, ¿no? El uso de la estadística nos ayuda a tener esa confianza en lo que los resultados que nos están dando se acercan y se ajustan a la verdad, ¿no? Entonces se hace todo este diseño estadístico, hay toda una fórmula que no se las voy a enseñar ahora porque el tiempo es bastante limitado, pero están en cualquier programa que ahora ustedes entren, todo eso está en programas ya de Excel o programas específicos para encontrar las medidas de decisión estándar, todo está completamente, ustedes simplemente entran el dato de la cantidad de personas y ya hay programas que lo hacen, inclusive hay programas como el Primavera, como el mismo Grant o el Project, que ya les hacen, digamos, el esquema para la línea base, ¿no? Entonces, ya hay las herramientas digitales, hoy día nos pueden ayudar a hacer prácticamente todos estos diseños, ¿no? Tanto de las muestras como del análisis de estos resultados. Entonces ellos analizaron la población total, el error, el nivel de confianza, y sacaron que se debe realizar entrevistas a 23 centros poblados de los 76 que ellos identificaron, y de las 1.740 socias a 99 socios. O sea, su muestra, recuerdan que les decía yo, la muestra específica, esa muestra es de solo 96 socias, porque no podríamos entrevistar a todas, ¿no? 1.740 es bastante. Entonces, la muestra se rebaja a 96. Entonces, este dato lo obtenemos por este análisis estadístico que hemos hecho, ¿no? Claro, que si hay presupuesto, que si hay, digamos, hay ventaja para hacer todas las encuestas, si quieren ustedes tener completamente mapeado a cada una de las socias, pudieron haber hecho en los 76 centros y a las 1.740. Pero generalmente no hay tal presupuesto, los costos siempre son mucho más, digamos, a veces inclusive hasta no se incluye el costo de línea de base, tenemos deficiencia para encuestadores que conozcan la zona, la dificultad para ingresar a las zonas, bueno, entonces por eso es mejor tomar una muestra representativa, como ya yo les decía al inicio. Este es para la variable 1, la variable microcrédito. Y para la variable producción agroecológica, porque estamos analizando la producción agroecológica y estamos analizando también el tema del microcrédito, ¿no? Se deben realizar también con el mismo método estadístico, con la cantidad de centros poblados, la cantidad. Aquí se identificó que 10 centros poblados, se hace la muestra 10 centros poblados y a 40 socios. ¿Por qué ha variado? Porque no todos los centros poblados que van a entrar en este análisis para tener la muestra tienen prácticas, alguna práctica agroecológica, tampoco de repente utilizan pesticidas naturales, artificiales algunas, o otras utilizan fertilizantes naturales. Entonces, por eso que la muestra se reduce en el caso de la producción agroecológica, ¿no? Y solo se tiene que muestrear, entrevistar o encuestar como ustedes hayan elegido la herramienta o el instrumento a 10 centros y a 40 socios, ¿no? En este caso, como ven las fotos, se citan a las socias a un lugar, ¿no? A veces esto es mucho más, digamos, mucho más factible de ir casa por casa y, claro, cuando tú ya tienes la base de datos, vas a la casa, pero a veces no los encuentras, a veces están trabajando. Es mejor
En mi experiencia también, de lo que he realizado en línea de base, es si es una cantidad, digamos, factible, una cantidad en la que se pueda manejar, pues citarlos en el lugar comunal, en la plaza, en algún lugar específico de cada centro poblado, de cada comunidad, y citarlas para ahí hacerle una por una, explicarles, comentarles sobre las preguntas. Hay algunos que se les entrega el formulario y que ellos mismos desarrollan el formulario cuando hay la capacidad de poder resolverlo sin ningún problema. En otros casos uno tiene que hacer la entrevista, uno tiene que hacer las preguntas, ¿no? Finalmente, para cerrar, y estamos justo a tiempo para poder pasar al trabajo grupal, como conclusión es el estudio de base es parte del sistema de evaluación de un proyecto y constituye la primera actividad de evaluación, situada al inicio de la ejecución del proyecto. La información que se genere entrega una caracterización de la situación de la población objetivo antes de iniciarse la intervención y constituye la base para luego establecer los efectos e impactos del proyecto. Es por eso que es tan necesario saber cómo comenzamos. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir poder decir, llegamos a la meta, el proyecto va a ser sostenible de aquí a unos años y la población va a beneficiarse, la población va a mejorar su calidad de vida, va a tener mejores estándares y va a hacer una comunidad próspera, lograr sus objetivos de tener empresariado rural, de mejorar su productividad, de tener escuelas, etcétera, como haya sido planteado el proyecto, si es que no sabemos cómo lo hemos iniciado. Porque esos resultados finales, si no lo medimos y si no lo comparamos, no vamos a saber realmente la magnitud y el impacto que hemos logrado, ¿no? Y realmente cuando uno hace desarrollo rural, y ustedes que son jóvenes ruralistas, que están en estas escuelas donde los capacitan, y yo felicito a IPAR por esta iniciativa de estas escuelas, y que todo se hace a nivel de voluntariado, que puedan promover ese amor y pasión por desarrollar realmente las zonas rurales que están olvidadas y que tanto déficit de muchas que sufren de muchas necesidades básicas hay hoy en día en nuestro país, a pesar de que si ustedes ven los análisis, los indicadores, índices en cualquiera, las zonas rurales han ido mejorando, ¿no? Pero esto es paulatino, es poco a poco, es de año tras año ir invirtiendo más y capacitando, dando herramientas de gestión para que el medio rural se pueda desarrollar. Particularmente yo vengo trabajando muchos años en el grupo de apoyo al sector rural de la Universidad Católica, en el cual nuestro mayor impulso y lo que queremos lograr desarrollar en las zonas rurales es llevarle energía, ¿no? Y energía para que puedan desarrollar actividades productivas, energía para que transforme su materia prima y no sean siempre comercializadores de materia prima, sino que haya algún tipo de tecnología que les ayude a través de esa energía que nosotros le podemos llevar, transformen sus productos y puedan tener mejores ingresos para sus comunidades, ¿no? Entonces, y también llevamos mejoras para el tema de agroecología, para que mejoren sus prácticas agrícolas con abonos orgánicos, con uso de bioles. También trabajamos el tema de saneamiento dentro de las viviendas, la misma tipo de viviendas para que mejoren la calidad de la vivienda y no solamente solo de adobe, ojo, porque el adobe no es antisísmico, hay que reforzarlo, ¿no? Reforzar sus viviendas, y en todo ese tipo de tecnologías nosotros estamos abocados desde hace mucho tiempo. Y vemos a lo largo del desarrollo de muchos proyectos pero muy indispensable el llevar a la práctica esa herramienta tan importante como es la línea base, ¿no? Yo no sé si hasta aquí hay una pregunta. Acá están las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por la atención. Si hay preguntas, si hay comentarios, si no, pasaríamos a organizarnos en grupos para poder resolver, y aquí voy a dejar de compartir para compartir
mi pantalla de la dinámica, y aquí quisiera que se puedan dividir en grupos, en 4 grupos, si fuera posible, por favor. Si los podemos dividir en grupos para realizar esta dinámica que tenemos exactamente 35 minutos. Tenemos 15 minutos para realizarla y unos 15 minutos más para exponer los resultados y de ahí comentar entre todos. Formamos 4 grupos. Si pueden proyectar el grupo 2. Muy bien. A ver, ¿quién va a explicarnos, a comentarnos, por favor? Yo lo puedo leer. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Pilar. Pilar, perfecto. Comienza. Sí. ¿Cuántas de las asociaciones de productores están formalizadas? ¿Los asociados conocen las etapas para formalizar una organización de productores? ¿Cuál es el nivel de asociatividad de la comunidad y qué partes de la cadena de valor abarca dicha asociación? ¿Cuáles son las metodologías que emplean para fomentar el fortalecimiento organizacional? ¿Existe alguna empresa o cooperativa en la comunidad? ¿Se encuentra formalizada? ¿Conocen el procedimiento de formalización? De existir una organización, ¿con qué instrumentos cuentan? Estatuto, plan de trabajo. ¿Han mejorado sus ventas al estar organizados? ¿Y han realizado reuniones para el fortalecimiento de su organización? Ajá, muy bien. Bien enfocadas. Aquí yo les diría, por ejemplo, en esta cuarta de la primera línea, esta azulita que dice, ¿cuáles son las metodologías que emplean para fomentar el fortalecimiento organizacional? No sé si me parece, está un poquito complicada la pregunta, ¿no? Porque ahí tú pones metodologías, de repente los productores de papa no saben qué es una metodología, fortalecimiento organizacional, o sea, digamos, el éxito de una buena línea base es que las preguntas o el cuestionario sea lo más, digamos, simple, lo más, dependiendo, por supuesto, de la comunidad, de la localidad, de lo que tú vayas a levantar, que sean lo más simple, sencillas las preguntas para que también la información sea la correcta, ¿no? Porque a veces, como uno a veces no entiende, dice responde de cualquier manera porque no entendió bien la pregunta, y entonces ahí no tenemos una buena y veraz respuesta que nos va a servir en la línea base, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta podrían, no sé, preguntarla así en fácil, digamos, para que tenga mejores resultados. Y por otra parte, por ejemplo, han mejorado sus ventas al estar organizados, pero antes han preguntado si es que están organizados, ¿no? Entonces, esta pregunta tendría que estar conectada con la otra, donde les preguntan si es que hay alguna empresa o que están organizados dentro de la comunidad, ¿no? Esa tiene que ir luego de la pregunta si están organizados en la comunidad, si hay algún tipo de organización, ¿no? Porque si le preguntas de frente, ¿han mejorado sus ventas al estar organizados? No, no estamos organizados, ¿no? Entonces, esa pregunta tiene que venir después de una previa, ¿no? Entonces, hay que fijar bien eso. Podría estar, de existir una organización así como esta, ¿no? Como han planteado, con qué instrumentos cuentan. Ahí podría ser, o de existir una organización, han mejorado sus ventas por estar organizados. Ahí también podría venir esa otra pregunta. Bueno, muchas gracias, Pilar, gracias. El tercer grupo, por favor.
Muy bien. ¿Quién se anima a comentarnos? A ver, el tercer grupo. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos ¿Cuál días. es tu nombre? Buenas tardes. Jonathan Vázquez. Jonathan, perfecto. Comenzamos. A ver, cuéntanos. ¿Qué preguntas han puesto? ¿Qué tal? Bueno, dentro del tema de gestión empresarial hemos tratado de colocar algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, principalmente para ir conociendo al productor, preguntarle si es que este pertenece a alguna organización de productores, ya sea una asociación, una cooperativa o alguna empresa, ¿no? Ujú. Y si es que su respuesta es sí, ya continuaríamos con la pregunta, ¿cuál es la estructura organizacional que tiene la organización a la que él pertenece? Ujú, muy bien. Posteriormente, preguntaríamos si ha sido capacitado en el tema de gestión empresarial, y si la respuesta es sí, ¿por quién o de parte de quién no ha recibido? Ujú. Podría ir ahí alguna pregunta que no hemos colocado, ¿en qué temas también ha Sí, recibido la muy bien. capacitación, ¿no? Exacto, exacto. Luego ya ahondando un poco más en el tema de gestión empresarial, podríamos preguntar si es que el productor cuenta con un registro de actividades de su parcela, ¿no? De su parcela de papa. Sí. Si es que también, si es que en la siguiente pregunta, si es que cuenta con un plan de producción para sus cultivos de papa, ya sea para una parcela o para varias. Y si es que también, otra pregunta, si es que él conoce los costos de producción y las ganancias que genera su parcela de papa por cada campaña, su parcela o sus parcelas, ¿no? Ujú. Eh, ya otras preguntas también que los compañeros han podido compartir es preguntar si es que de modo general, si es que está organizado en comparación a otras asociaciones que conoce o que están dentro de su ámbito geográfico, qué tanto vende de su propia producción, ¿no? Si es que es mayor o menor o igual. Claro. Ahí tendrías que ayudar, como ya lo mencioné, de ayudarles con algunas alternativas. Sí, perfecto. Solo que por el tiempo hemos tratado de Sí, sí, colocar sí, solamente. claro, claro, no hay problema. Creo que todos hemos estado en ese problema. También otra pregunta, ¿qué dificultades se encuentra para que más productores se involucren en la gestión empresarial o, o puedan gestionar, ¿no?, sus parcelas? Otra pregunta es, ¿cuáles consideras que son las brechas para que su negocio crezca más? Eh, Tratamos de que esta sea una pregunta abierta, ¿no?, para que él se explaye. Em, ¿Cómo describiría el proceso de producción? ¿Qué fortalezas identifica que tiene su asociación, cooperativa o empresa? ¿O qué debilidades hay, no? ¿Qué existen trabas para facilitar los procesos de organización o implementación de su proyecto productivo? Son preguntas que el equipo ha planteado, ¿no? Ajá, muy bien. En esta pregunta ¿cuáles considera que son las brechas para que su negocio crezca? Pero esta pregunta está condicionada en el supuesto de que tenga un negocio, ¿no es cierto? O que Perfecto. el productor entienda que lo que él produce es como un negocio. Entonces, ahí hay que tratar bien la pregunta porque de repente no se entiende, ¿no? ¿Cómo describiría el proceso de producción? Eso me parece muy bien porque a veces en algún punto de esa cadena productiva, pues pueden estar relacionados, organizados en alguna asociación o alguna empresa, ¿no? Lo de fortalezas y debilidades yo creo que está muy bien, pero incluirla en una sola, ¿no? Para que ahí pueda haber la comparación. Bueno, muchas gracias, Jonathan, grupo 3. Pasamos al grupo 4, por favor. ¿Sí? ¿Ya están listos? A ver, del grupo 4, ¿quién se anima a comentarnos? A ver, hola, buenas tardes. ¿Cuál es su ¿Me nombre? escuchan? Boris, soy Ok, Boris. Boris, por favor.
A ver, las preguntas que hemos planteado son, a ver, ¿cómo es el proceso de comercialización de sus productos? Ese sería el primero. De ahí veríamos lo que es, ¿existen o conocen algún intermediario en su comunidad? Y si es sí, o tal vez no lo conocen, pero podría ser, ¿qué tan rentable es tener un intermediario? ¿No? ¿Qué tal, si les conviene o no, de repente? De ahí la Ok. segunda, la tercera sería, ¿la cantidad de producción generada es suficiente para satisfacer a todos los consumidores? Si no fuese así, ¿qué medidas han tomado? ¿Cuáles son los recursos que han implementado? ¿No? De ahí viene lo que es si existe alguna organización que les ayude en la comercialización de sus productos. ¿Cuáles son y de qué manera los han apoyado? ¿La comercialización es solo local o cuáles son los lugares de exportación? ¿Han recibido alguna capacitación para que puedan maximizar el nivel de comercialización de sus productos? ¿Puedes decirnos algunas de ellas? Bueno, esas serían las preguntas que hemos planteado. Ok, muy bien. Me parece bien comenzar con esta, que es cómo es el proceso de comercialización, porque ahí ellos tienen la opción de contar. También se podría ayudar con algunas alternativas. Claro. Y también se podría preguntar si el productor es solo productor o también interviene dentro de la comercialización, ¿no? Porque algunos ya tienen de repente a veces su transporte, su camioncito, y ellos mismos articulan con el mercado, van a ferias, ¿no? De repente preguntarles si van a ferias, si van a algún tipo de mercado local, etcétera, donde ellos también puedan comercializar, ¿no? ¿Existe o conocen algún intermediario en su comunidad? Ahí si es sí o no, está bien la siguiente pregunta, pero ¿qué tan rentable es tener un intermediario? Yo no sé si la palabra ahí sea rentable, porque ellos a veces no manejan esos términos o no hacen una contabilidad, digamos, de cuánto dinero les está proporcionando el intermediario, ¿no? De repente algo más simple para que puedan, usted como ve, ¿no? Que si es bueno, es malo, puede sacar mejor su producto fuera con un intermediario que usted solo o algo así, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, y las demás preguntas, siempre y a todos en general, cuando son estas preguntas que queremos conocer un poco más, siempre poner la opción de algunas alternativas, ¿no? Para ayudar las respuestas, porque a veces si usamos algún término que no se conozca, va a divagar, no va a dar una respuesta correcta y de repente no tenemos el dato que realmente necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias, Boris, del grupo 4, muy buen trabajo. Bueno, a todos los grupos, les agradezco mucho, ya me estoy pasando algunos minutos de la hora, pero bueno, ha sido bastante enriquecedor conocer sus respuestas. Espero que el tema les sirva y si bien no hemos ahondado en algunas maneras cómo luego analizar los datos, porque es realmente, hay algunos métodos que son matemáticos, estadísticos, pero lo que sí yo les puedo recomendar, luego de tener las respuestas, es hacerlo prácticamente el análisis de inmediato, ¿no? O sea, porque a veces esperamos tener y hacer un paneo de toda la población, y son muchos, y esperar al final para hacer este análisis. Y muchas veces hay respuestas que por el apuro no apuntábamos, porque pasa algo, o no lo apuntó el encuestado, y es mejor tener la memoria fresca para poder tener todos los datos a la mano y hacer realmente una buena base de datos. Y para el informe final, la única recomendación, bueno, hay diferentes modelos. Yo no les he querido ahondar y traer mucho para que no se confundan, pero miren, hay muchos modelos y también ustedes, según lo que buscan y lo que quieren, también van a poder establecer el propio contenido del informe final que ustedes requieran. Pero siempre fíjense y vayan de la mano de los indicadores y de las variables que se ha colocado en el proyecto, ¿no? En el marco lógico, que sirve bastante para llevar adelante esta línea de base. Bueno,
Bueno, si no hay preguntas, yo creo que el tema ha quedado claro, sus respuestas lo han evidenciado, entonces nuevamente agradecer a IPAR por la oportunidad de estar con ustedes